altamente especializadas y se llaman células musculares y tienen ciertos sinónimos. Por ejemplo, vamos a ver que la célula muscular estriada esquelética se llama también fibra muscular. Y en el músculo cardíaco solemos utilizar la palabra miocito, a pesar de que si somos puritanos, mío músculo, cito es célula, y podría ser aplicado a cualquier tipo celular. Sin embargo, es usanza utilizar para señalar el músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Estas células que forman el tejido muscular son células, como les dije, altamente especializadas y por ello tienen nombres especiales debido a la forma que tiene la célula muscular, sobre todo la célula muscular estriada esquelética. Entonces hablamos célula muscular como sinónimo o fibra muscular como sinónimo de célula muscular. Vamos a ver enseguida que tiene una forma cilíndrica, parece un cilindro, ¿verdad? A pesar de que en una sección de 2 dimensiones vemos solamente largo y ancho, no estamos viendo la profundidad de la célula. Luego tenemos, ¿verdad?, a la membrana plasmática, denominada sarcolema o plasmalema. El citoplasma, el sarcoplasma, el retículo sarcoplásmico es el retículo endoplásmico liso, que en este tipo de tejido, en estas células, adquiere una importancia, ¿verdad?, extraordinaria, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Las mitocondrias se denominan sarcosomas. Todo lo que es sarco se refiere a músculo. Entonces, cuando ustedes en la clínica vean un paciente que tiene una disminución de la masa muscular, ¿verdad?, y le llamen sarcopenia, digan este paciente de sarcopenia, se están refiriendo a una disminución de la masa muscular, que evidentemente puede tener muchos orígenes, muchas enfermedades pueden causar sarcopenia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir a las características. Vamos a ir a las características de estas células musculares. Vamos a ver que las células musculares denominadas se clasifican básicamente en 2 grandes tipos, que son las células o el tejido muscular denominado estriado y el tejido muscular denominado liso. ¿Sí? El tejido, a ver un poquitito, Araceli Galeano, ¿por qué este tejido se llama estriado? ¿Qué me decís, Araceli? ¿Por qué se llama estriado este tejido muscular? ¿Araceli? ¿Le perdimos a Araceli Galeano? Emil Cebrites, ¿por qué ese tejido se llama estriado? Puede ser, profe, por las estriaciones que presenta. Bueno, tiene estriaciones. Y cuando yo digo, Emilce, cuando yo digo estriaciones transversales, ¿qué estoy tomando como parámetro para decir que estas estriaciones son transversales? Que enseñamos a ver otra vez, ya les dijo el profesor en la clase, pero vamos a ver otra vez a qué se deben esas estriaciones. Cuando decimos, ¿por qué decimos transversales? Tiene estriaciones transversales, como nos dijo muy bien Emilce. Se ven las fibras musculares cuando está en su corte transversal. ¿Este es un corte longitudinal o el corte transversal de unas fibras musculares? ¿Esto es transversal o es longitudinal? Estos 3 cortes que tenemos. Muy bien, son cortes longitudinales, correcto. Cortes longitudinales, volvemos a nuestra primera semana de clase cuando hablamos de incidencia de cortes, y entonces decimos que estos cortes son transversales porque atraviesan el eje longitudinal mayor de la fibra, por eso se llaman transversales. El mismo término le vamos a ubicar a los túbulos, que se van a llamar túbulos T o túbulos transversos, ¿verdad? Nos está dando cuenta de la manera en que se ubican, ¿verdad?, estas estriaciones. Muy bien,
Por lo tanto, si los cortes son si las estriaciones son transversales al eje longitudinal mayor de la célula, como nos acaba de decir, no lo vamos a ver en los cortes transversales. Miren ustedes que si yo secciono acá perpendicular al eje longitudinal mayor de la célula, no veo absolutamente ninguna estriación, ni en el músculo esquelético ni en el músculo cardíaco, y ambos son estriados, ¿de acuerdo? El músculo liso carece de estriaciones, pero se llama liso, ¿verdad? Quiere decir que no tiene la misma función que los demás músculos, que las demás células musculares. Claro que sí, ¿verdad? Claro que tiene. ¿Y cuál es la función? La contracción. Entonces, ¿tiene proteínas contráctiles? Claro que tiene proteínas contráctiles, ¿verdad? Lo que no tiene es una disposición especial de las proteínas contráctiles en miofilamentos que se ubiquen formando sarcómera. Eso no tengo en el músculo liso y por eso este tejido muscular se denomina liso. Tengo dos tipos de tejidos musculares estriados, que son el muscular estriado esquelético y el muscular de tipo cardíaco, ¿verdad? En el muscular estriado esquelético, las células evolucionan separadamente, nos dicen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir evolucionar? Que las células se disponen paralelamente unas con otras y no se juntan entre ellas, no comparten su citoplasma entre ellas. Sin embargo, ni tampoco se unen de manera funcional. Para ello necesita una cubierta, ¿verdad? ¿Qué cubierta? Una cubierta de tejido conjuntivo, como vamos a ver enseguida, que haga que cuando las células se contraen, el músculo pueda contraerse al unísono y pueda tener algún efecto la contracción muscular. De lo contrario, no va a servir, ¿verdad? Sin embargo, en el músculo cardíaco, noten ustedes cómo las células se ramifican, ¿de acuerdo? Se ramifican las células musculares cardíacas y esas ramificaciones se unen con otras a nivel de unas estructuras llamadas discos intercalares, formando un sinsitio. ¿Qué quiere decir sinsitio? Conglomerado, ¿verdad? Denominado sinsitio sinsitio funcional. Y esto es importante para que el estímulo de despolarización viaje rápidamente a través de todo el músculo cardíaco y el corazón se contraiga de manera efectiva. De lo contrario, se va a contraer de manera errante, primero la punta, después la base, y no va a tener ningún efecto, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes escucharon recién y habrán estudiado muy bien en biofísica con el nombre de sinsitio funcional, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a mirar los cortes. Ahora, antes de mirar los cortes transversales, miremos el músculo liso. Ven cómo acá no vemos a las células musculares individualizadas. De pronto parece que ellas están todas juntas. Sin embargo, de hecho están juntas, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas no comparten su citoplasma, no comparten el citoplasma, porque ellas mantienen su individualidad y de hecho están rodeadas por lámina externa. La lámina externa, que también la encontramos a una lámina o una red de fibras reticulares, valga la redundancia, que también encontramos en el músculo estriado esquelético. Vamos a los cortes transversales. ¿Y qué vemos en los cortes transversales? En los cortes transversales vemos que estas células musculares estriadas esqueléticas tienen una forma redondeada o una forma poliédrica, le llamamos. Los núcleos están en la periferia y esto que nosotros vemos acá no representan a estriaciones transversales, sino que son las miofibrillas que están cortadas transversalmente. Vamos a ir a ellas enseguida, ¿verdad? La misma cosa en el músculo cardíaco. Estos puntos que yo veo acá representados en este esquema me están representando las miofibrillas que encuentro en el músculo cardíaco, y mirando este esquema me puedo dar perfectamente cuenta la escasez de miofibrillas en la zona perinuclear, ¿de acuerdo?
Sin embargo, en el músculo liso no encuentro eso porque acá ya dijimos que no hay estriaciones. La mayor parte de la musculatura corresponde a tejido muscular estriado, ¿sí? El 50% del peso corporal, ¿verdad? El 50% del peso corporal corresponde a tejido muscular. Y de eso, el 40% corresponde a tejido muscular estriado esquelético. Mientras que el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco son los músculos minoritarios, el cardíaco minoritario con respecto a los otros dos. Finalmente, lo que podemos ver en este esquema antes de pasar, ¿verdad?, es que la longitud y el diámetro que tienen estas células. Miren ustedes que la célula muscular estriada esquelética puede llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud o puede ser muy pequeñitas como las que se encuentran en el músculo del oído interno, ¿verdad? Y sin embargo, las células musculares lisas son las más pequeñas y células musculares lisas muy pequeñas, sobre todo en la pared de los vasos sanguíneos. Muy bien, esto ya dijimos, 40% del tejido muscular corresponde a músculo esquelético, es voluntario y genera el movimiento de huesos y articulaciones. Entonces yo digo, yo deseo levantarme de esta silla y entonces voy a dar unos pasos porque ya estoy cansada, entonces responde a la voluntad. Mientras yo no puedo decir en este momento quiero que pare mi corazón y dentro de 5 minutos quiero que mi corazón vuelva a contraerse, ¿verdad? Vuelva a bombear sangre. Tampoco puedo decir ahora yo no quiero que mi intestino, la pared de mi intestino se mueva, ¿verdad? Y entonces estos músculos son, tanto el liso como el cardíaco, son involuntarios. Ahora les pregunto una cosa. Miren ustedes, este tejido muscular, estas células musculares tienen todo un citoplasma. Ustedes me dirán, ¿es basófilo o acidófilo? ¿Este citoplasma es basófilo o acidófilo? No sé. Tania. Creo que es basófilo. Basófilo. ¿Cómo es? Volvemos a la primera semana de clase, ¿verdad? Basófilo. ¿Qué es basófilo? Que tiene afinidad por colorante básico. El colorante básico es la hematoxilina. El núcleo de la célula es basófilo por excelencia. Y los citoplasmas son acidófilos, ¿verdad? En mayor o en menor medida, ¿verdad? Hay células que tienen un citoplasma muy acidófilo como este. ¿Y qué me dice? ¿Qué me da cuenta? ¿Qué me está diciendo? Estoy lleno de proteínas contráctiles, por eso soy tan acidófila así, ¿verdad? Y si es que comparamos con otros tipos celulares que conocemos, hay células, por ejemplo, no sé, el citoplasma de un macrófago, por ejemplo, también es acidófilo, pero mucho menos que los demás. Entonces es lo que siempre decimos, ¿verdad? La célula es como se ve porque está constituida como está constituida y porque hace lo que hace. Entonces, la función de estas células está directamente, o sea, la morfología de estas células y su composición estructural está directamente en relación con la función que cumple. ¿Cómo está constituido? A ver un poquitito, Carlos Espínola, si yo te digo, ¿verdad? Si yo te digo el músculo, si yo te digo el músculo deltoides, ¿de qué te estoy hablando? ¿Te estoy hablando de un sistema orgánico? ¿Te estoy hablando de un órgano, de un tejido, de una célula o de la parte de una célula? Cuando yo digo músculo deltoides, músculo cuádriceps, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy significando? Otro que nos dejó ya. Bueno, ahora Pero estoy viendo que varios nos abandonaron. ¿Será que tienen problemas de internet o algo del estilo? Porque yo creo lo que tienen es problemas de interés, ¿verdad? Yo creo que lo que tienen es problemas de interés y es una pena realmente, es una pena porque hay ejercicios que pueden aprovechar, ¿verdad?
Pero ¿qué vamos a hacer? Ellos son adultos y ellos deciden cuál es su destino. Por favor, profesor Diego, no me abandones, y si No, me no, no. abandonas, por favor, avísame para que no me quede hablando sola, porque los estudiantes ya me van a dejar todo No, esto. verdad, yo siempre le digo, me siento muy solito, no me responden nada de Me esto. siento solo y Profe, yo te como dice respondo. la profesora Carolina, es como una sesión de espiritismo, ¿verdad? Bueno, no importa, continuamos. Hay que cumplir el deber a pesar de que no hay interés. Bueno, cuando hablamos de un Víctor quiere músculo... responder, dijo doctora. Víctor quiere responder, quiere colaborar, entonces estamos en otra. Bueno, perfecto, perdón, no lo he visto. Sí, te escucho. ¿Me puedes repetir tu pregunta, profe, por favor? La pregunta, Víctor, es, cuando yo te digo músculo deltoides, Sí. estoy hablando de un sistema orgánico, de un órgano, de un tejido, de una célula o de la parte de una célula. Puede ser un sistema orgánico y un tejido a la vez. Repito, nos vamos a niveles estructurales de organización. Un sistema orgánico está constituido por Órganos. un sistema. Van a tener que silenciar un poco su micrófono porque hace eco. Ok, gracias. Un sistema orgánico está constituido por órganos. Entonces yo digo sistema o aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por la boca, está constituido por el hígado, por el estómago, etcétera, etcétera. Y si yo te pregunto, ¿qué es el estómago? Me vas a decir, el estómago es un órgano, me vas a decir, Víctor, ¿verdad? Entiendo. Bueno, entonces el sistema osteoartromuscular es el sistema, ¿verdad? Entonces, que está constituido por huesos, por articulaciones, por cartílagos, por tendones, por uniones músculo-tendinosas, está constituido por los músculos también. Entonces, cuando yo te hablo de un músculo específico, yo estoy hablando de un órgano, ¿sí? Ese músculo no solamente está constituido por células musculares, sino que está organizado por unas cubiertas de tejido conjuntivo que además es importante para la vascularización, ¿verdad? Para que se pueda nutrir ese tejido. Entonces, fíjense ustedes que el músculo, vamos a suponer que este es el músculo, deltoides, y vamos a ver que él está recubierto por un tejido conjuntivo denso que se denomina epimicio. Ese epimicio organiza los grupos de células musculares que se denominan fascículos musculares. Dentro de los fascículos musculares yo encuentro a las células musculares. Ven que estoy desmenuzando, me estoy yendo de arriba hacia abajo. Encuentro a las células musculares que están rodeadas, un conjunto de células, están rodeadas por una cubierta de tejido conjuntivo que se denomina perimicio, ¿sí? Y luego tengo que ese conjunto de células musculares, a su vez cada una de esas células musculares, a su vez está constituida por unas subunidades menores que se denominan miofibrillas, ¿sí? ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque estábamos hablando de que hay músculos que son de gran tamaño. El bíceps, el cuádriceps son músculos de gran tamaño. Y ustedes piensan que todas las células musculares están a lo largo de todo el músculo cuádriceps. No, allí hay fibras musculares que no tienen más de 2-3 centímetros. Hay otras que tienen 30 centímetros, ¿verdad? Sin embargo, cuando las células se contraen, producen el acortamiento de sí mismas, el acortamiento del fascículo, el acortamiento del músculo y por ende se mueve el esqueleto, vamos a decir, ¿verdad? Y todo eso es debido gracias a esa organización. Es como que estuviesen todas atadas, ¿verdad? Si es que yo a ustedes les hago hacer un grupo, ¿verdad? Les hago hacer un grupo de 5 alumnos y le voy a atar a los 5 con una piola. No puedo decirle Víctor camina hacia adelante y a Tania camina hacia atrás. No pueden, ¿verdad? Porque están unidos, están solidarizados y entonces van a tener que caminar o hacia adelante o hacia atrás o hacia los costados. ¿Se entiende? Ese es el motivo por el cual esto está organizado de esta manera.
¿De acuerdo? En la estructura de las células musculares, ¿verdad? Aparte del tejido conjuntivo que dijimos, aparte del tejido conjuntivo que le organiza, también le vasculariza. Acuérdense que el tejido conjuntivo es un tejido vascularizado por excelencia. Entonces, le vasculariza y entonces esta célula o este tejido siempre trabaja, según lo que ya escuchamos anteriormente, con un alto consumo de oxígeno. Entonces, para irnos al siguiente, porque ahí les voy a volver a preguntar algo, entonces este es el músculo entero, este es el fascículo muscular, ¿verdad? Esta es la célula o fibra muscular y esta es cada una de estas estructuras tubulares que parecen tubitos, ¿verdad? Cada uno de ellos es una miofibrilla, ¿de acuerdo? Entonces, en este corte histológico pregunto al que esté presente. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 músculos, 6 fascículos, 6 fibras o 6 miofibrillas. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? 6, ¿qué tengo? 6 músculos, 6 fascículos, 6 fibras o 6 miofibrillas. Para ubicarnos un poquito en contexto. Fibras puede ser. Muy bien, tengo 6 fibras musculares. Muy bien. Las fibras musculares que tienen esta forma cilíndrica. Entonces, ¿por qué yo veo estos núcleos? Cuando yo sé que estas células se formaron por unión de otras células que se llaman mioblastos, que compartieron su citoplasma, que luego empezaron la síntesis de proteínas contráctiles, por lo tanto de miofilamentos, por lo tanto de miofibrillas, ¿verdad? ¿Por qué estos núcleos que yo sé que están en la periferia de repente les veo acá, aparecen en el centro de la célula? En realidad toditos están por debajo de la membrana plasmática, simplemente les veo acá porque en 3 dimensiones esta es una estructura tubular, no una estructura como la veo acá, solamente de 2 dimensiones. Se pueden ver perfectamente las estriaciones transversales con el microscopio óptico, con coloraciones de rutina, hematoxilina, eosina, y en los cortes acá tengo un muy lindo corte transversal para decirles que acá no veo estriaciones, pero veo a las miofibrillas, como el corte es muy bueno, muy fino, la coloración buena, y estoy mirando a un gran aumento, con un objetivo de gran aumento, veo estas estructuras puntiformes que corresponden a las miofibrillas cortadas transversalmente. Volvamos a nuestro dibujo, o sea que estoy viendo estos puntitos, estas miofibrillas cortadas transversalmente. Noten ustedes la presencia de los núcleos por debajo de la membrana plasmática. De nuevo, acá tengo el mismo músculo en corte transversal y longitudinal. Acá ya no veo esas miofibrillas porque el aumento con el que estoy mirando, el objetivo que estoy utilizando no es suficiente y entonces ya no veo, sin embargo, veo la forma de las células, veo la posición de los núcleos. Cada una de estas células musculares está recubierto de una capa vascularizada que se denomina endomisio. ¿Se acuerdan hoy que Rosmarie preguntó qué era el endomisio, verdad? Y le había respondido al profesor que era una capa constituida básicamente por tejido reticular que sintetiza la propia célula muscular que envuelve su membrana plasmática y que es algo parecido a la membrana basal de las células epiteliales y que contiene a las células satélites. Estas células son permanentes. Si yo le daño a este tejido, no es que esta célula se va a dividir para reponer a las células dañadas, no, porque son permanentes. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si el endomisio, la lámina externa del endomisio está, vamos a decir, conservada, a partir de las células satélites se puede regenerar el músculo, pero ha perdido su capacidad de división. Esto que veo acá corresponde al espacio ocupado por el perimisio. Recuerden que el perimisio es tejido conjuntivo vascularizado que puede ser más grueso o menos grueso de acuerdo, ¿verdad? Puede ser más o menos grueso de acuerdo a la
¿cómo se llama? De acuerdo al tamaño del fascículo. Un fascículo puede estar formado por un número escaso de fibra o por un número alto de fibra. Acá tenemos a la lámina externa. Noten cómo, ¿por qué le veo con coloración de paz a la lámina externa y no le veo acá nematoxilina eosina? Si yo les pregunto eso y les digo, señores, se visualiza la lámina externa en esta sección. Dígame el motivo por el cual se visualiza también con coloración de paz. ¿Qué me van a decir? Y no se visualiza con hematoxilina eosina. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es una linda pregunta. A ver si entienden lo que es lámina externa. ¿Quién ensaya una pregunta? Una respuesta, perdón. ¿De qué dijimos que estaba constituida? Acuérdense de la pregunta que hizo su compañera en la clase teórica, ¿verdad? En la clase de retroalimentación. ¿De qué está constituida la lámina externa? Está constituido básicamente por fibras reticulares, dijimos. ¿Y las fibras reticulares se ven con hematoxilina eosina? No. ¿Por qué? Porque son fibras finas, altamente ramificadas, pero se las ve con coloración de paz porque están altamente glucosidadas. Se las ve también muy bien con coloración de plata. Incluso acá fíjense ustedes el símil aspecto reticular que tienen, ¿verdad? Debido al tejido que está conformado. Tienen que pensar y tratar, yo sé que ya son las casi 4 de la tarde, pero tienen que pensar y tratar de correlacionar con lo que estudiaron en la parte teórica. Muy bien, dicen que hay tipos de fibras musculares de acuerdo a la función del músculo. Y eso sabemos, ni siquiera sin estudiar tejido muscular sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la carnicería, los que les gusta hacer asado y los que nos gusta comer el asado también, sabemos que cuanto mayor es, la carne es más roja, es más blanda, ¿verdad? Ustedes comparen ahora cuando compren para su asado la tapa cuadril con la colita cuadril y la tapa es más roja y es más blanda que la colita. Así de simple, ¿verdad? Porque eso está relacionado con el contenido. Todas las células tienen proteínas contráctiles, pero eso está relacionado básicamente con las enzimas oxidativas que tienen las células y con la cantidad de mioglobina que tienen las células. Entonces, hay músculos que tienen que contraerse de una manera larga, vamos a decir sostenida, sostenida. Y el libro les pone muy bien como ejemplo a los músculos paravertebrales, ¿verdad? Se tienen que contraer, no hay necesidad que su contracción sea enérgica, pero tiene que ser sostenida porque tiene que mantener la postura, ¿verdad? Así de simple es. Sin embargo, hay músculos que tienen que contraerse de manera enérgica, pero poco tiempo y se cansa enseguida. Y acá nos pone este ejemplo tan lindo, ¿verdad? Si yo soy una corredora, ojalá lo fuera, ¿verdad? Corriese 100 metros y hiciese una carrera de velocidad, mis músculos tendrían que contener sobre todo fibras que se contraigan rápidamente, enérgicamente y no importa que se cansen enseguida. Pero si ahora yo decido dejar de correr 100 metros en velocidad y me convierto en una maratonista, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Una maratón de 40 kilómetros, necesito fibras que se contraigan más lentamente, no hay necesidad que sean enérgicos, pero que no se cansen y que se contraigan sostenido en el tiempo. Entonces, las células, todos los músculos están constituidos por los 3 tipos de fibras musculares. Sin embargo, abunda uno u otro tipo de acuerdo a la función del músculo. Evidentemente, eso no vemos con hematoxilina eosina, ¿verdad? Y tenemos que hacerle reacciones inmunohistoquímicas, como por ejemplo esta, que nos permite visualizar la nicotinamida, ¿verdad? Esta enzima, ¿verdad? La cantidad de mioglobina que tenga la célula. Entonces, simplemente este es un concepto teórico, ¿verdad? Que se aplica, por eso lo vemos acá en la morfología, ¿verdad? Se aplica al diagnóstico con técnicas especiales de coloración y reacciones inmunocitoquímicas o inmunohistoquímicas. Muy bien, acá tenemos el tejido. ¿Preguntas hasta acá? Acá tenemos el músculo esquelético, ¿verdad?
Noten ustedes, todo esto ya hablamos, no vamos a repetir, nos vamos acá, vamos al final y nos vamos a las miofibrillas. Dijimos que las fibras musculares están llenas de miofibrillas. ¿Y de qué están constituidas estas miofibrillas? Por los miofilamentos. ¿Qué le denominamos miofilamento fino? Donde tenemos a la proteína primaria, actina filamentosa, y tenemos a las proteínas secundarias, ¿verdad? O accesorias, le llamamos también, ¿verdad? Y al miofilamento grueso, que es el filamento constituido, mejor dicho, por miosina 2, que es la manera, o sea, que es la proteína motora. Todas las células tienen proteínas motoras, pero la miosina de tipo 2, llamada también miosina muscular, es exclusiva del músculo esquelético, ¿sí? O sea, perdón, del tejido muscular, no del músculo esquelético. Vamos a volver a eso enseguida, porque acá terminamos la organización del tejido muscular, ¿verdad? Que nosotros habíamos empezado, ¿se acuerdan allá con Víctor que empezamos con los sistemas orgánicos? Hablamos del sistema osteoartromuscular, ¿verdad? Y fuimos bajando, desmenuzando, y ahora llegamos a los miofilamentos. Esos son los niveles de organización de este tejido. Muy bien. La fibra muscular, ya dijimos todo, que tiene todas estas estructuras, el sarcolema, pero miren un poquito acá, nos muestra una sola célula muscular, una sola fibra muscular, y nos muestra que ella está constituida por las famosas miofibrillas que ya habíamos hablado. Ahora pregunto yo lo siguiente. Ustedes me dijeron hace media hora que empezamos la clase que la fibra muscular tenía estriaciones transversales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pueden ser, yo les puedo responsabilizar a las miofibrillas de las estriaciones transversales? Yo puedo decir, puedo afirmar, si yo les afirmo y les digo a ustedes, señores, las miofibrillas son las responsables de las estriaciones transversales de los músculos estriados. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me van a decir? Vayan siguiendo el discurso. Ya hablamos de esto muy al empezar. Ahora vamos a aplicarlo. ¿Pueden ser responsables? Y no pueden ser responsables las miofibrillas, ¿verdad? Porque las miofibrillas son estructuras que discurren paralelamente al eje longitudinal mayor de la célula, y si es paralelo, ¿cómo me va a hacer una estriación transversal? O sea que las estriaciones transversales están causadas por otro motivo, ¿verdad? No por la disposición de las miofibrillas. Muy bien, nos vamos acá, ¿verdad? A ver cómo están constituidas esas miofibrillas. Acá, para ubicarme en el dibujo, en la microfotografía, yo voy a decir que esta es una miofibrilla, que esta es otra, que esta es otra, que esta es otra, y tengo más o menos 4 miofibrillas acá. Sin embargo, ya dije que las miofibrillas no pueden ser responsables de las estriaciones transversales, entonces tengo que ver qué es responsable, quién es el responsable de esas estriaciones transversales, y entonces me voy a mirar el esquema y veo cómo están constituidas esas miofibrillas. Ellas están constituidas por estos miofilamentos. Esto es fibrilla, esto es filamento. Entonces decimos, hay un miofilamento fino, que es este que está acá, que es la actina, el miofilamento fino, constituido básicamente por actina filamentosa y su proteína secundaria, ya dijimos. Y el miofilamento grueso, donde tengo al filamento constituido por miosina de tipo 2. Noten ustedes que estos miofilamentos se disponen paralelamente uno con otro. También se disponen siguiendo el eje longitudinal mayor de la miofibrilla, ¿verdad? Hasta ahí bien. Pero ¿qué es responsable entonces de esas estriaciones que ya llegué al miofilamento? Y también veo que el miofilamento es de disposición longitudinal paralela al eje longitudinal mayor de la célula o de la fibra, ¿verdad? Entonces miren ustedes cómo ellos se escalonan, ¿verdad? Se ponen uno de ubicación paralela a la otra, pero ¿qué ocurre? Tengo que esa disposición paralela
paralela, que esa disposición superpuesta de los miofilamentos no es en un 100%. Quiere decir que quiere decir que el miofilamento fino se superpone parcialmente con el miofilamento grueso. Y además, ellos, como tienen distintos pesos moleculares, tienen distintas densidades, ¿verdad? Por eso yo veo acá una banda que es oscura y acá veo una banda clara. Quiere decir que tienen diferentes diámetros, tienen diferentes densidades, tienen diferentes pesos moleculares, ¿verdad? Encima de todo, ¿verdad? Ellos reaccionan, como les explicó recién el profesor Diego, reaccionan distinta o dejan pasar de manera distinta a la luz polarizada. Entonces tenemos que las zonas donde se ubican los filamentos finos exclusivamente, ven que es claro, porque acá están solamente los filamentos finos. Sin embargo, en las zonas donde tengo filamentos gruesos, corresponde a esta zona, que es una zona que yo veo oscura. Entonces veo una interposición o una, vamos a decir, secuenciación, ¿verdad? Entre una banda clara, una banda oscura, una banda clara y una banda oscura. Entonces, a la resultante, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de las estriaciones? Son los miofilamentos, pero no en su disposición, sino en su composición, ¿verdad? Porque también, como dijimos, se disponen paralelamente al eje longitudinal mayor de la célula. Acá sí, esta es la miofibrilla. Miren ustedes cómo son los miofilamentos, cómo se disponen, ¿verdad? Con respecto a las miofibrillas, ¿de acuerdo? El filamento, esta disposición me forma bandas y me forma líneas. Es usanza denominar banda a lo que es grueso y denominar línea a lo que es fino. Entonces tengo una banda clara que tiene una línea en el centro que se le denomina línea o disco Z, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el disco Z? Se insertan, entre comillas, los filamentos finos, ¿verdad? Y acuérdense que estos filamentos son polares, tienen extremo más y extremo menos, ¿verdad? Los extremos más que se insertan, ¿verdad? Los extremos se insertan en la línea Z. Es lo mismo, ustedes pueden decir igual que cambian de polaridad, ¿verdad? En la línea Z, que al final es la misma cosa. Tengo en el centro de la banda oscura, llamada banda A, anisotrópica, la luz polarizada, también una línea que contiene a unas proteínas de unión entre la porción o la varilla fibrosa no globular de la miosina 2. ¿Y esto por qué es así? Porque las cabezas de las miosinas que tienen función ATPasa, ellas son las que van a estar en contacto con el filamento fino. ¿Para qué queremos cabeza donde no hay filamento fino? Entonces, producida la contracción, para que se produzca la contracción muscular, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas cabezas van a interactuar con los filamentos finos y van a tirar de ellos. Entonces, ¿cuál es la resultante de esa contracción muscular? Se acorta la sarcómera, se acorta la miofibrilla, se acorta la fibra, se acorta el músculo y se produce el movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que no se acorta? El miofilamento. El miofilamento queda ahí intacto. ¿Qué es lo que ocurre? Como les explica el libro, hay un deslizamiento y por lo tanto se acorta la sarcómera. Acá tienen en cortes transversales las diferentes zonas que ustedes deben interpretar, ¿verdad? Tenemos más filamentos finos que gruesos. Acá tenemos un filamento grueso y tengo un hexágono de 6 finos alrededor. En esta zona, ¿verdad? De la banda A. Sin embargo, en esta zona, en la banda I, carezco de filamentos gruesos y tengo solamente un hexágono de 6 filamentos finos. Hagan ese ejercicio, ¿verdad? Las líneas Z además marcan, ¿qué cosa?
marcan el límite de una sarcómera. Entonces tengo sarcómera, 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 una al lado de otra. Esta es una miofibrilla, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y entonces noten ustedes cómo las líneas Z están perfectamente alineadas. Las miofibrillas no están dispuestas al azar, ¿verdad? De lo contrario, volvemos a lo mismo. La contracción de la fibra muscular sería totalmente ineficiente, no va a servir para nada. Entonces tenemos nosotros proteínas accesorias y tenemos el citoesqueleto de esmina y bimentina de las células musculares que organizan a estas miofibrillas, ¿verdad? De modo que ellas conserven su ubicación o este paralelismo que tienen y esta, vamos a decir así, interacción o este alineamiento entre las líneas Z y también con la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Entre miofibrilla y miofibrilla tenemos el citoplasma de la célula, ¿sí? El citosol vendría a ser, pues todo esto es el citoplasma, vendría a ser el citosol de la célula, donde vamos a tener a las mitocondrias, vamos a tener a las proteínas que fijan calcio, a los iones, a todo lo que hace al funcionamiento, al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? A todo lo que hace al funcionamiento de cualquier célula. Acá tengo una célula muscular o fibra muscular y las cabezas de flechas me están señalando el límite de una sarcómera para que ustedes vean cómo se puede ver perfectamente en la microscopía óptica. Ejercicio que van a repetir varias veces, cortes transversales en la microscopía electrónica, ¿verdad? ¿A nivel de qué banda estamos? Estamos a nivel de la banda I cuando no hay filamentos gruesos, cuando hay filamentos gruesos y finos a nivel de la banda A y a nivel de A. Eso olvidé decirle, ¿verdad? Que en el medio de la banda A, tengo una subbanda que se llama banda H, y en el medio de la banda H está la línea M, ¿verdad? Esta vendría a ser la banda H, donde no hay cabezas globulares de la miosina, ¿sí? Y entonces, ¿qué les decía? Y entonces, bueno, esa tiene esta línea, acá no vayan a confundir esto con la Z, esta es la línea M en el medio de la banda H. ¿Qué es esta? ¿Verdad? Filamentos gruesos, exclusivamente filamentos gruesos en la banda H. Esto que ven ustedes acá es una estructura de la cual vamos a hablar enseguida, que se denomina túbulo T o túbulo transverso. Entonces nos vamos acá y vemos al retículo sarcoplásmico. Acá tengo un retículo sarcoplásmico, uno solo. Un sistema de túbulos anastomosados que terminan en dos dilataciones llamadas cisternas terminales. Recuerden ustedes que el retículo sarcoplásmico tiene muchas funciones, desde síntesis de lípidos, detoxificación, pero acá lo más importante es su relación, o sea, su función como almacenador de calcio, ¿sí? Como almacenador de calcio. Entre dos cisternas terminales, quiere decir, entre dos retículos sarcoplásmicos, tengo una invaginación de la membrana plasmática que se llama túbulo T o túbulo transverso. Volvemos a lo que decimos, ¿verdad? Fíjense, túbulo tiene una luz, ¿verdad? Es tubular, es como una pajita, les voy a decir, para que se ubiquen, ¿verdad? Y que cruza el eje longitudinal mayor de la miofibrilla y entonces por eso se llama túbulo transverso. ¿Cuál es la función del túbulo transverso? Es vehiculizar rápidamente el impulso de despolarización, de modo que las compuertas de calcio se abran de las cisternas del retículo sarcoplásmico y comience la contracción muscular. No les voy a repetir, ya se les explicó muy bien anteriormente. Las cisternas terminales más el túbulo T forma una estructura que es propia del músculo esquelético que se llama tríada. Acá está señalando la tríada, o sea, está señalando específicamente el túbulo T. Entonces yo sé que acá hay tríada, por ende sé que este es el músculo esquelético. No puede ser músculo cardíaco, que también es estriado, que también tiene sarcómeras, que también tiene línea Z, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la tríada es exclusiva del músculo
la tríada del músculo esquelético. ¿Dónde se ubican las tríadas? En la interfase o en la unión, si quieren llamarle, de la banda A con la banda I. Y por eso decimos que tenemos como una sarcómera, está formada por una banda A y dos hemibanda I. Por eso decimos que tenemos dos tríadas por cada sarcómera. Muy bien, ya hablamos de esto, no vamos a repetir, ¿verdad? Es una capa de tejido conjuntivo. Acá yo agrego reticular, el endomisio, ¿verdad? De hecho, el reticular es conjuntivo, pero simplemente para aclarar, ¿verdad? Que rodea a cada célula muscular. Acá pueden notar el epimicio, que es un tejido conjuntivo denso irregular, ¿verdad? Y el perimicio, noten como acá tengo perimicio grueso, pero acá el perimicio es más fino. Eso para que no les despiste, les muestro acá, ¿verdad? De modo que perimicio fino, perimicio más grueso, este también es perimicio y esto también es perimicio, ¿verdad? Simplemente está relacionado con el número de componentes fibrilares que tiene el fascículo. Evidentemente en cortes transversales es mucho más amigable identificar estas cubiertas de las que estamos hablando. Acá en corte transversal tenemos el perimicio, en corte transversal tenemos el endomisio y acá tenemos en corte longitudinal, ¿verdad? Y como yo sé que este es el peri y no es el epi, porque acá tengo células musculares y acá tengo células musculares, ¿verdad? Entonces tejido conjuntivo muy vascularizado debido a la función que cumple. ¿Sí? Entonces el endomisio rodea cada fibra muscular, este es el peri, este es el endo. Miren ustedes que en el endo hay una vascularización capilar muy delicada y muy rica, constituido por unos capilares especiales que se llaman capilares continuos, que vamos a ver ya dentro de la próxima semana. Y entonces ya saben por qué. De hecho, el tejido muscular tiene una proteína fijadora del oxígeno que es la mioglobina, es la prima hermana, no, yo no creo que sea la prima hermana, creo que es la hermana melliza de la hemoglobina, que es una proteína fijadora de oxígeno en el glóbulo rojo. Muy bien. Acá tenemos un músculo del que todavía no hablamos, que es el estriado visceral. Estuvimos hablando del estriado esquelético porque se asocia al sistema muscular esquelético, ¿de acuerdo? Se asocia al sistema muscular esquelético. Entonces, esto se denomina, ¿cómo les voy a decir? Muscular estriado visceral porque se asocia a los órganos. Se puede asociar a órganos huecos, como es este que ustedes están viendo acá. Miren, acá tengo un órgano hueco, esta es la luz, este es su epitelio de revestimiento estratificado. A partir de este examen voy a empezar a preguntarles otros capítulos en la parte práctica, así que a medida que van mirando ya se van entrenando en otros tejidos conjuntivos, qué célula es, qué epitelio es, etcétera, etcétera, ya se van entrenando, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos un epitelio de revestimiento y acá tenemos una pared muscular. Acá yo les puedo preguntar si este es músculo estriado visceral, esquelético o lo que sea, ¿verdad? Porque veo que forma la pared de un órgano. Sin embargo, acá yo no les puedo preguntar. Si les digo esto es estriado, este músculo es estriado visceral o estriado esquelético, y me van a decir, ¿qué te pasa? No podemos identificar porque el aspecto del tejido es el mismo, su aspecto morfológico. Las células musculares estriadas esqueléticas son un poco más grandes, ¿verdad? Pero ese un poco y más grande nos sirve de criterio para hacer el diagnóstico. ¿Dónde vamos a encontrar? En la pared del tercio superior del esófago, en la lengua, en la faringe, en los esfínteres, por ejemplo, el esfínter anal externo, y son voluntarios, ¿verdad? El músculo se une al tejido, ¿cómo se llama? El músculo se une al hueso directamente al periósteo o a través de un tendón. Acá tenemos dos tejidos, ¿ven? Comparen un poco la acidofilia, que es lo que le pregunté a Tania hace unos minutos. ¿Ven la acidofilia del tejido muscular mucho mayor que de las fibras de tejido conjuntivo? Esto es tejido conjuntivo denso regular y acá está la unión miotendinosa. Creo que esta es una imagen que tienen en la microscopía, ¿cómo se llama?
en la microscopía virtual, me parece que es del Atlas, y miren cómo acá, ¿por qué les ponemos esta? Esta es una tricrómica, una coloración de tricrómica, y nos muestra cómo hay una interdigitación. ¿Qué quiere decir inter? Entre, digitación dedos. Entonces, como que yo una mis dedos, entrecruce mis dedos. ¿Sí? Así es la unión miotendinosa y esto está dado para darle, esto está diseñado para darle una gran resistencia a la unión, ¿verdad? A la inserción del tejido muscular al hueso. Esta es la unión mioneural. Cuando nosotros tenemos un músculo que tiene que al contraerse debe hacer un movimiento súper preciso, muy preciso, entonces ese músculo, ¿verdad? Ese tejido se va a llamar, ese músculo va a estar inervado prácticamente una o dos fibras por un axón. Por ejemplo, los músculos de los dedos de la mano tienen movimientos muy precisos, movimientos muy delicados. Sin embargo, mi cuádriceps no hace ningún movimiento delicado. Entonces, ¿qué puedo tener? Un axón que le inerve a varias fibras. Esto se denomina unidad motora. ¿De acuerdo? Entonces, el número de fibras que conforman, de fibras musculares, estoy hablando, que conforman la unidad motora, está en relación con la función del tejido muscular. ¿Sí? Entonces, el neurotransmisor de la unión, unión neuromuscular es la acetilcolina. La acetilcolina es enviada hacia la hendidura, ¿verdad? Hacia la hendidura sináptica y de aquí es recuperada a través de una enzima, o degradada, mejor dicho, a través de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Tienen que recordar porque hay enfermedades que afectan a esa unión mioneural. Acá tenemos una estructura propioceptiva del músculo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir propioceptiva? Tenemos receptores esteroceptivos, interoceptivos, etcétera, ¿verdad? Propioceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo cierro mi ojo, y esa es una prueba que van a hacer con muchos pacientes para enfermedades de tipo nerviosa. Le van a decir, señor, cierra su ojo y con su dedo índice, con el dedo índice de la mano derecha, tóquese la punta de la nariz. ¿Ustedes creen que el paciente van a hacer? Hagan un poco de ese experimento y sin problema van a tocar su nariz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a estas estructuras que tenemos acá, que son unidades propioceptivas que nos indican cuál es la posición de las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Yo no necesito mirar al piso para saber dónde está mi talón. Yo sé dónde está mi talón porque tengo estas estructuras propioceptivas. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve también? Para corregir el tono muscular. Entonces, tengo estas unidades llamadas uso muscular que está constituido por unas células musculares modificadas, como ven ustedes acá, son musculares modificadas y se llaman fibras intrafusales. Están recubiertos por una cápsula, luego por otra, y entre ambas cápsulas interna y externa tengo líquido que se mueve. Fíjense ustedes que acá tengo una fibra motora aferente, entonces según la información que envía este propioceptor, se corrige la contracción muscular. Pero acá se ve muy lindo en el esquema, cápsula interna, cápsula externa, y entre los dos, esta es la imagen de una de nuestras láminas que tenemos en el laboratorio, donde espero podamos volver muy pronto, ¿verdad? Entonces, me imagino que sus padres, sus abuelos, etcétera, están siendo vacunados, así que capaz que muy pronto podamos volver al laboratorio. Espero que ustedes también puedan vacunarse muy pronto. Entonces, como les dije, se puede ver perfectamente en los cortes histológicos. Preguntas sobre músculo estriado esquelético. Si no hay preguntas, paso al cardíaco. Acá no podemos decir una fibra, una célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se forma un sinsitio, unidos de células que en realidad son independientes unas de otras, pero que se unen a través de estos discos intercalares. ¿Para qué sirven estos discos intercalares? Para unir físicamente a las ramificaciones de las células
para que esto funcione como un todo, como ya dijimos. Y en los discos intercalares tenemos uniones comunicantes que facilitan el transporte de iones de una célula a otra, pero también tenemos desmosomas, ¿se acuerdan? Tenemos fascia adherente y mácula adherente. Entonces, ¿para qué sirven esas uniones tipo fascia y tipo mácula adherente? Sirven para impedir que estas células se separen entre ellas en el momento de la contracción. Noten ustedes cómo los núcleos de las células son únicos, son ovoides, son centrales, eventualmente puede haber dos núcleos, eso no importa, ¿verdad? Eso puede haber también. Este músculo carece de epimicio y perimicio. Acá no vamos a encontrar eso, sin embargo, tenemos un endomicio súper bien vascularizado. El músculo cardíaco necesita una vascularización prominente, por eso si se tapa una arteria, van a ver en tercer curso dentro de poco, se tapa una rama importante de la arteria coronaria, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta célula? Van a sufrir por falta de oxígeno, primero van a sufrir un daño transitorio o reversible y posteriormente van a sufrir un daño irreversible que le van a conducir a la muerte. Y eso es lo que se conoce clínicamente con el nombre de infarto. Puede haber un infarto del miocardio, puede haber un infarto del intestino, puede haber un infarto del cerebro, en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, estas células también presentan estriaciones, pero noten, comparen las estriaciones, son mucho más finas y más delicadas. Las del músculo estriado esquelético eran mucho más groseras, ¿eh? De hecho, el tamaño de las células es mucho mayor. Acá tenemos en diferentes aumentos para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Noten ustedes la disposición de las células, acá no vemos muy bien, ¿verdad? La disposición, acá ya empezamos a ver mejor esa ramificación tan característica e incluso vemos los núcleos centrales, ¿sí? Vemos los discos intercalares, acá es aún más fácil y acá es mucho más fácil, ¿verdad? Citoplasma acidófilo, ramificaciones y los discos intercalares como diagnóstico de tejido muscular estriado cardíaco. No nos va a confundir con el estriado esquelético. Evidentemente con el liso tampoco nos vamos a confundir, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Claro. La imagen que está en la de abajo, hay como un pigmento. ¿Qué sería eso? En esta. Sí, vamos a ver, Sí, todavía. Muy bien, cierto, tenés toda la razón del mundo. Alrededor del núcleo hay como un pigmento que es la lipofucsina. Acuérdense que estas células viven muchísimo tiempo. Estas células hasta este momento no hay un acuerdo, o sea, el acuerdo, mejor dicho, es que estas células pierden su capacidad de dividirse por mitosis una vez diferenciadas. Entonces, estas células viven mucho tiempo y como todas las células de larga vida, acumulan pigmentos de desgaste en su interior que vienen del metabolismo incompleto de los lípidos, ¿de acuerdo? Eso es pigmento de lipofucsina y lo vas a ver en la neurona, lo vas a ver en la célula muscular estriada, cardíaca, ¿verdad? Debido al tiempo de vida que tienen estas células, ¿verdad? Es un pigmento que se llama pigmento de lipofucsina, se ve acá, totalmente de acuerdo, tenés razón. Así mismo, se ve súper bien. Corte transversal, noten ustedes la forma irregular. En el corte transversal las células musculares estriadas esqueléticas eran redondeadas o eran de forma irregular o de forma poliédrica, habíamos dicho. Acá es más irregular. Las células tienen tamaños diferentes. Noten cómo esta es pequeña y esta es más grande. ¿Y por qué? Esto responde a la ramificación que tienen. Entonces, fíjense un poco acá. En esta ramificación, si yo hago un corte, acá, ¿verdad? Si yo hago un corte voy a ver esto más pequeño, esto un poco más grande, pero esto voy a ver más grande. Entonces, la diferencia de tamaño entre las células está en relación con las ramificaciones que presentan esas células, ¿de acuerdo? ¿Qué más me sirve para hacer el diagnóstico entre diferencial, o sea, el diagnóstico de este tejido
la presencia del núcleo único y central. Aunque esta célula tenga dos núcleos, yo no voy a ver uno al lado de otro. En corte transversal voy a ver un núcleo. Es difícil que vea un núcleo acá también. En la mayor parte de los casos voy a ver un núcleo único, ¿verdad? Un núcleo único, ¿sí? Y este núcleo está en el centro de la célula. Este núcleo está en el centro de la célula. También veo ese puntillado que me refleja la presencia de las miofibrillas. También tengo miofibrillas acá, ¿de acuerdo? Entonces, y el citoplasma acidófilo y algunas células carecen de núcleo, evidentemente porque carecen de núcleo porque el nivel de corte simplemente no les tomó. O sea que está mal decir que las células carecen de núcleo. Las células todas tienen núcleo, ¿verdad? Yo no veo en el corte transversal simplemente porque no le tomó el nivel de corte. Y acá vemos lo que nos acaban de preguntar, creo que fue Tania, no sé quién me preguntó, ¿verdad? Acá vemos que alrededor del núcleo no hay miofibrilla. Las miofibrillas se disponen más hacia la periferia y nos deja un espacio alrededor del núcleo y ese espacio está lleno por gránulos secretorios, ¿verdad? Muchas de estas células responden, por ejemplo, a una hormona que es el péptido natriurético, tienen en su interior tienen el pigmento de lipofucsina que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces ustedes ven que acá está el núcleo y acá está la miofibrilla y esta es la zona perinuclear donde se ubican los orgánulos de la célula, ¿verdad? Los orgánulos de la célula y las miofibrillas quedan hacia la periferia. Este es un corte muy lindo, ¿verdad? De tejido muscular estriado cardíaco. No podemos confundirnos con el con el esquelético, porque acá tenemos un disco intercalar, ¿verdad? Y tenemos el núcleo, en este caso 2 núcleos en posición central. Esta célula también tiene un retículo sarcoplásmico, pero está menos desarrollado que el retículo sarcoplásmico del esquelético, ¿sí? Lo que nos dice, lo que nos traduce algo, ¿verdad? Fíjense ustedes el grosor del túbulo transverso, el diámetro luminal del túbulo transverso y el escaso desarrollo del retículo sarcoplásmico. ¿Qué nos dice eso? Que la fuente de calcio para la contracción de esta célula muscular es interna y externa, viene del medio extracelular, ¿verdad? Viene del medio extracelular, eso está relacionado con el diámetro del túbulo transverso y luego que aumenta la concentración y llega a un tope, ahí recién, ¿verdad? El retículo sarcoplásmico va a abrir sus compuertas y enviar sus células hacia su calcio hacia el citoplasma de la célula. Otra característica de la célula muscular estriada cardíaca es esto: las miofibrillas se suelen unir. Así como las células se ramifican, las miofibrillas suelen estar cooperando, ¿verdad? Se suelen unir entre ellas. Eso es muy diferente al músculo estriado, donde las miofibrillas evolucionan de forma independiente paralelamente unas a otras. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, acá no tenemos triada, ya dijimos que no tenemos porque la triada era del músculo esquelético nomás, ¿verdad? Pero acá tenemos unas estructuras que le llaman diadas. En realidad muy bien no entiendo por qué, porque está un poco desarrollado su cisterna, ¿verdad? Pero entonces tenemos un túbulo y una pequeñita cisterna forma una diada. A diferencia del músculo esquelético, el túbulo T acá penetra a nivel de la línea Z. Miren un poquito, a nivel de la línea Z. O sea, es diferente en su grosor, es diferente a su diámetro luminal, es diferente en su ubicación. Fíjense todas las diferencias que tiene, ¿verdad? Y se ubica a nivel de la línea Z. No se asocia a 2 cisternas terminales, sino que se asocia a una sola cisterna pequeña. Por lo tanto, no forma triada, sino forma diada. ¿De acuerdo? Miren un poco el tamaño de los sarcosomas, ¿verdad? Son enormes las mitocondrias y siempre las mitocondrias se van ubicando entre las miofibrillas.
Otra característica ya dijimos que era la línea Z, el disco intercalar, y ese disco intercalar se ubica al nivel de la línea Z. Créanme, acá no se ve muy bien. Tiene un componente transversal y tiene un componente longitudinal, ¿verdad? Componente longitudinal, el componente longitudinal paralelo y el componente transversal, ¿verdad? El componente transversal que con respecto a las miofibrillas. Eso tenemos acá en un esquema, ¿verdad? Entonces tenemos el componente transversal cruza en ángulo recto respecto a las miofibrillas, y luego viene su nombre, transversal. Le cruza, así como túbulo transverso, así como estriaciones transversas. Componente transverso del disco intercalar, le cruza transversalmente a las miofibrillas, y ahí vamos a encontrar fascia adherens y desmosoma. La fascia es bastante parecida a la zónula adherens, pero esta es una estructura no epitelial, ¿verdad? Y tiene diferencias con la zónula, y por eso le llamamos fascia. Y el componente longitudinal, ¿verdad? Que es paralelo a las miofibrillas, perpendicular a las miofibrillas, mejor dicho, perpendicular a las miofibrillas, y donde tenemos las uniones comunicantes, que ya sabemos cuál es su función, y tenemos desmosoma. Entonces, en ambos vamos a tener desmosoma, componente lateral perpendicular a las miofibrillas. Y se ven muy bien en la microscopía óptica, ¿sí? Como unas pequeñas estriaciones más gruesas que las estriaciones de la célula muscular, y dicen que es ligeramente basófila, y sí, parece que es ligeramente basófila en realidad. Acá lo tenemos en su ubicación, ¿verdad? En su ubicación en relación a la línea Z. El resto, sarcómeras, etcétera, no vamos a repetir porque es lo mismo que ya habíamos visto en el músculo estriado esquelético. Hay unas células musculares, miocitos cardíacos, que se modifican para formar en el subendocardio del ventrículo o de los ventrículos las fibras de Purkinje, porción terminal del haz de His. ¿Sí? Anatomía, eso ustedes sabrán, no sé si ya dieron corazón, ¿verdad? Pero bueno, pertenece a la anatomía. Se ubican en el subendocardio del ventrículo, de los ventrículos. Estas células, más que función contráctil, ¿verdad? Tienen la función de conducción del impulso de despolarización a las células miocárdicas. Es por eso que tienen un citoplasma claro, tienen escasa cantidad de miofibrillas pequeñas y tiene un disco intercalar entre las células. ¿De acuerdo? Tiene un disco intercalar entre las células. Entonces, estas se llaman fibras, no se llaman células, se llaman fibras de Purkinje, y sus parientes están en los nodos sinoauricular y auriculoventricular. O sea que estas estructuras, estas células, vamos a encontrarlas relacionadas a todo lo que es el sistema excitoconductor del corazón. Miren ustedes acá, menor aumento, acá tenemos el epitelio plano simple del endocardio, ¿verdad? Este es el endotelio del endocardio, valga la redundancia. Acá tenemos a las fibras de Purkinje y acá tenemos a los miocardiocitos comunes y corrientes. Vean cómo acá el citoplasma es acidófilo y acá el citoplasma bastante clarito. Son de mayor tamaño, ¿verdad? Y son bastante resistentes a la hipoxia. Músculo liso, y vamos a terminar acá, no tiene mucho secreto, ¿verdad? Está constituido por células alargadas, fusadas, fusiformes, como quieran llamarle. Tienen un núcleo que le parece a un cigarro habano, un núcleo ovoide, ¿sí? A veces eucromático, nucleolitos prominentes. Estas células tienen capacidad sintética y pueden ir desde muy pequeñas en la pared, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, o pueden ser de gran tamaño, ¿verdad? No sé si de gran tamaño, pero de mayor tamaño, como por ejemplo las que forman las paredes del intestino, ¿verdad? Se llaman músculo liso visceral y músculo liso vascular, ¿verdad? También, según la forma que se contraen, son multiunitarios, ¿verdad? Como se les explicó en la clase.
Estas células están rodeadas por una lámina externa, ¿verdad? Células, fibras reticulares sintetizadas por ellas mismas, y ellas parecen que comparten su citoplasma. Sin embargo, ellas mantienen muy bien su individualidad. Están unidas también entre ellas a través de uniones comunicantes. No tienen estriaciones, no tienen sarcómeros, pero como su función es la contracción, entonces estas células tienen como la función es la contracción, estas células tienen miofilamentos evidentemente contráctiles. Entonces tenemos miofilamentos finos y gruesos, que son los de actina y los de miosina. Como no tenemos discosetas, tenemos estas estructuras que son los cuerpos densos, que se ubican en relación a la membrana plasmática, a la membrana nuclear, y se ubican en el citoplasma de la célula. O sea, pueden tener muchas ubicaciones y son equivalentes a las líneas Z. ¿Sí? Tenemos desmina, tenemos bimentina como filamento intermedio, y tenemos miofilamentos finos y miofilamentos gruesos. Sin embargo, no tenemos sarcómeras, ¿de acuerdo? Estas miofibrillas van a terminar, ¿verdad? Estos miofilamentos, vamos a llamarle para no confundirles, van a terminar en los denominados cuerpos densos. Entonces acá tenemos la microscopía óptica, donde nos muestra un corte longitudinal a menor aumento. Acá es un 10 por en realidad. Acá tenemos el corte transversal y el corte longitudinal. Miren ustedes cómo en los cortes transversales las células son pequeñas y los núcleos son centrales. Porque los núcleos son pequeños, las células son pequeñas, entonces tenemos muy escasa cantidad de citoplasma alrededor del núcleo. Eso sirve para realizar el diagnóstico diferencial, ¿verdad?, con el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Se presta a diagnóstico diferencial en corte transversal con el estriado cardíaco. Y acá lo tenemos en la microscopía electrónica de transmisión. Lo podemos ver así: corte transversal, ¿ven? Escasa cantidad de citoplasma alrededor del núcleo. El corte longitudinal, ¿sí? La misma cosa en la microscopía electrónica, para escasa cantidad de citoplasma alrededor del núcleo en corte transversal, y los cortes longitudinales sí es mucho más fácil porque no muestra las estriaciones. Hagan este ejercicio varias veces, ¿verdad?, hasta lograr identificar sin problemas, ¿verdad?, los cortes transversales y longitudinales. Para estudiar tienen que poner todos los cortes longitudinales y transversales uno al lado de otro, ¿verdad?, y hacer, ¿verdad?, y focalizar bien en cuáles son las distinciones entre ellos. La microscopía electrónica también es muy fácil porque no vemos estriaciones, vemos los componentes habituales de las células, por ejemplo el aparato de Golgi. Tenemos proteínas que se asocian, que fijan, que secuestran. Acuérdense el nombre que utilizamos recién: secuestradoras de calcio, ¿verdad? Como acá no tenemos no tenemos cisternas terminales de retículo sarcoplámico, etcétera, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del calcio, esto sí que ya es completamente contrario al músculo esquelético, la mayor parte del calcio para la contracción viene ¿de dónde? Viene del exterior de la célula, ¿sí? Entonces, como no tenemos túbulo transverso, tenemos unas estructuras que se llaman caveolas, ¿sí? Se llaman caveolas esas estructuras. Y acá tenemos los miofilamentos, ¿verdad? Los miofilamentos y los cuerpos densos. Estos son los miofilamentos finos. Acuérdense, en este esquemita vamos a volver a este esquema como los miofilamentos de miosina. Acuérdense que se disponen las cabezas de una manera diferente, ¿verdad?, a la que se disponen en los músculos estriados. Entonces ellas no se fijan a los cuerpos densos. A los cuerpos densos se fijan los miofilamentos finos. Ahí.
Acá le vemos en corte transversal, este es un vaso sanguíneo, esta es una arteria muscular, este es el epitelio plano simple, el endotelio, acá tenemos tejido sanguíneo y acá tenemos a las células musculares en corte transversal. Acá también tenemos a una arteria muscular y vean ustedes en corte longitudinal. Vamos a ver que en los vasos sanguíneos estas células se disponen circularmente, o sea, perpendicularmente al eje longitudinal mayor de la célula, ¿sí? Al eje longitudinal mayor de la célula. Acá tenemos tejido elástico o denominado en realidad, no se llama más tejido elástico, esto se llama lámina elástica, ¿sí? Lámina elástica. Tejido conjuntivo denso y regular y tejido muscular liso, ¿de acuerdo? Este es el músculo pilorector para que ustedes vean cómo estas células se pueden disponer sueltas y pueden formar grupos pequeñitos de células, ¿verdad? Y que aparentemente están sueltas. En realidad se inserta en la dermis papilar por un lado y por otro lado se inserta en el folículo del pelo. Y cuando se contraen, ¿verdad? Nos hacen tener la piel de gallina. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos frío, ¿verdad? Se nos paran los pelos, tenemos la piel de gallina que le llamamos. Por eso se llama pilo erecto. Así les digo yo que estudien, ¿verdad? Entonces acá tenemos corte transversal del músculo estriado esquelético, noten la forma de la célula, todo lo que ya dijimos, la ubicación de los núcleos, esa intensa acidofilia, es mucho más marcado en la célula muscular estriada que en los otros tipos celulares. Acá tenemos corte transversal del músculo cardíaco, noten la forma de la célula, el núcleo central y una cantidad importante de citoplasma alrededor de los núcleos, ¿sí? Células muy separadas unas de otras. Y acá tenemos el músculo liso, ¿verdad? Noten cómo las células son de menor tamaño, la cantidad del volumen citoplasmático alrededor del núcleo y la ubicación de las células ya bastante juntas, porque acuérdense que ellas están inmersas, están unidas, solidarizadas a través de fibras reticulares que forman la lámina externa de este tejido. En corte longitudinal, músculo estriado cardíaco, estriado esquelético y músculo liso. Acá no hay problema, ¿verdad? Nadie va a confundir entre estos tres tipos de músculo, son muy fáciles. Y acá tenemos los diagnósticos diferenciales. Ahora cuando ustedes estudien para el examen parcial, cuando repasen, van a ver, ¿verdad?, estos diagnósticos diferenciales. Entonces acá tenemos al músculo liso. Este es un nervio, ¿verdad? Este es sustancia blanca del sistema nervioso periférico. Este es un nervio donde tenemos fibras, parece que la mayor parte son mielinizadas, ¿verdad? Y acá tenemos tejido conjuntivo denso regular, ¿verdad? Tejido conjuntivo denso regular, ese es un tendón. Esos son los diagnósticos diferenciales que les pusimos acá para que ustedes al repasar puedan tener en cuenta. ¿Preguntas? Nada, por ahora. Un examen. Bien, muy bien. Entonces,